Pero antes de ungir con óleo santo, yo quiero que usted abra su Biblia en el libro de Números. Los que trajeron Biblia, allí los chicos van a poner en pantalla el libro de Números. Tenemos el versículo capítulo 17 y verso 8. Libro de Números capítulo 17 y verso 8 dice la bendita palabra de Dios, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Palabra de Dios, y damos un fuerte aplauso a la palabra de Dios en esta noche. Dios había elegido a Aarón. Aarón era el hermano de sangre de Moisés. Dios lo escogió para el sacerdocio y lo ungió con el Espíritu Santo, lo empoderó para aquella misión. Aarón ahora estaba bendecido, ungido, empoderado, y estaba emprendiendo este peregrinar de la fe. Pero como todo comienzo, las cosas se pusieron difíciles, porque hubo oposición. Diga conmigo, hubo oposición. Había gente que no quería a Aarón. Había gente que estaba envidiosa de Aarón porque Dios lo había elegido, porque Dios lo había promovido, porque Dios lo había puesto por sacerdote, porque Dios lo había llenado del Espíritu Santo y porque Dios lo había privilegiado con aquella función. Los enemigos de Aarón estaban siendo movidos por envidia, y por eso empezaron a atacar a Aarón, a cuestionar la autoridad de Aarón, a enfrentar a Aarón, a descalificar a Aarón, a hacer maldades contra el siervo de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos estaban movidos por la envidia. No estaban alegres de que Dios lo haya levantado. No estaban felices de ver que Aarón estaba bendecido y prosperado, ¿verdad? De que el respaldo de Dios estuviese sobre él. Así es el envidioso. Así lo fue en todos los tiempos. Así lo fue desde Caín y Abel, pasando por los días de Moisés y Aarón, y lo es hasta el día de hoy, ¿verdad? Cuando Dios te promueve, cuando Dios te levanta, cuando Dios te bendice, cuando Dios te prospera, cuando Dios te sana, cuando Dios restaura tu familia, cuando Dios te devuelve la paz, la alegría, el gozo, cuando Dios pone esa unción especial sobre tu vida, ten por cierto que la envidia se va a levantar, la maldad se va a levantar, los enemigos se van a levantar, la oposición se va a levantar, la familia se va a levantar, y aún te vas a sorprender de ver que aún los que menos tú pensabas, de quien menos tú te imaginabas, se va a levantar la descalificación, la envidia, la maldad, porque el envidioso no quiere que tú tengas lo que tienes en definitiva. Al envidioso no le gusta verte brillar. El envidioso no quiere que tú disfrutes de tus hijos, de tu familia, de tu coche, de tu casa, de tu posición en Cristo, de venir a la iglesia. Yo siempre digo y enseño, ¿verdad? Que usted puede ser dueño de muy poquito, pero si lo poquito que usted tiene es con la bendición de Dios, ello va a llamar la atención de los enemigos, ¿verdad? Hay gente que quizás no tiene demasiado bienes materiales y dice: pastor, ¿y qué me pueden envidiar a mí si yo no soy dueño de una mansión? Si yo no soy dueño de una 4x4, si yo no soy dueño de ropa de marca, yo soy un ciudadano de a pie, un hombre, una mujer común y corriente como cualquiera. ¿Qué me pueden envidiar a mí? Lo que te envidian es la luz que tú tienes, amén, de que tú brilles para Cristo, que tú disfrutes aún de lo poquito que tienes, que seas feliz a la hora de salir, a la hora de volver, que vayas de la mano con tus hijos, que disfrutes a tus nietos, que tengas una iglesia, que tengas una posición en Cristo, que aún en lo poco la bendición de Dios se manifiesta en ti y te alcanza y te abunda y te sobra para estar contento, feliz y dichoso delante de Dios. Hay gente que eso no lo soporta. Quizá muchos de los que están aquí, muchos de los que me están
escuchando ahora a través de la radio, viéndonos a través del canal, dicen: pastor, yo siento que eso es lo que me está pasando. Yo siento que hay persecución contra mi vida, maldad, injusticia, envidia, descalificación. Y yo no me meto con nadie. Yo soy una persona de ir de mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa, de mi casa a la iglesia, de la iglesia a mi casa. Trato de no hablar de la vida de otros porque he aprendido en el santuario que yo no tengo que meterme en la vida de nadie, que yo no tengo que hablar de nadie, mucho menos de aquel que no está, que yo tengo que ser una persona reservada. Pero aún así hay gente que parece ser que siempre me quiere ver ahí destruido, derrotado, en el piso. Y eso tiene que ver con el precio de la unción. Eso tiene que ver justamente con lo que Dios puso en tu corazón. Porque cuando tú eras antes una persona del mundo que quizás malgastaba la vida, malgastaba el tiempo, malgastaba los recursos, malgastaba el dinero, cuando tú antes salías con los amigos, con las amigas, volvías ebrio, borracho a tu casa, nadie se levantaba y nadie decía nada y estaban todos felices. Pero cuando empezaste a marcar la diferencia, el diablo se levantó contra ti. Así que tengo para decirte que es una buena señal. Si el enemigo se ha levantado contra tu vida, es señal entonces de que tu luz está irritando a la oscuridad. Aleluya, tu bendición está irritando los demonios ajenos. ¿Cuántos dicen amén? Como aquella fábula que seguramente usted habrá escuchado cientos de veces, ¿verdad? La fábula de la serpiente y la luciérnaga, ¿no? Que la serpiente perseguía a la luciérnaga, la atacaba día tras día, hasta que un día este bichito, este insecto, la luciérnaga, se cansó, le dijo: para. ¿Por qué me perseguís? ¿Por qué me atacás? ¿Acaso te hice algo? No, le dijo la serpiente. ¿Soy parte de tu cadena alimenticia? Tampoco. Y entonces, ¿por qué me perseguís y me atacás? Y la serpiente le dijo: porque no soporto verte brillar. No soporto verte brillar. Simplemente esa es la razón. Hay gente que no soporta su felicidad. Hay gente que no soporta verle brillar. Hay gente que no soporta que usted tiene la unción del Espíritu para caerse y volverse a levantar, para siempre estar de pie, para volver a la iglesia, para levantarse y continuar. Hay gente que dice: no lo entiendo, ¿no? Aleluya. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos seguramente, o que usted se está haciendo en esta hora, es: ¿qué hago, pastor? ¿Qué hago cuando vienen los ataques? Cuando sufro la maldad, la descalificación, la envidia, cuando yo sé que me están poniendo palos en la rueda, cuando hablan mal de mí a mis espaldas, cuando yo siento que, y sé positivamente que hay gente que está actuando en mi contra. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Usted tiene que confiar en Dios. Diga conmigo: confiar en Dios. Poner todas las cosas en manos de Dios. No actúe locamente, no intente defenderse, no responda de la misma manera, ¿verdad? No salga a la batalla en campo ajeno. Entréguele su situación a Dios, porque Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe y Dios todo lo conoce. Muchas veces cuando nos ofenden, cuando nos maltratan, cuando nos critican, cuando nos persiguen, cuando nos hacen cosas feas, uno tiene el sentir de reaccionar, ¿sí o no? Es un impulso humano, es un impulso muy propio. Todos nos hemos equivocado en algún momento de reaccionar con velocidad, ¿no? Alguien nos hizo algo y reaccionamos. Alguien tocó a uno de nuestros hijos y reaccionamos. Alguien nos hizo una injusticia, reaccionamos, devolvemos con la misma moneda, o contestamos, o somos contestatarios, respondemos, tratamos por ahí de hacerle sentir al otro, ¿verdad?, lo que sentimos. Y esa es la peor equivocación, porque eso es entrar al campo del enemigo. Ese es justamente el juego que el enemigo nos incita y nos mueve a que nosotros tomemos. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo de Aarón: entregar todas nuestras cargas y todos nuestros problemas y todas nuestras luchas y todas nuestras ansiedades en las manos del Señor, porque la palabra de Dios dice que abogado tenemos en Cristo Jesús. Él peleará por vosotros. Hay batallas que usted no tiene que pelear. Las tiene que encomendar al Señor, las tiene que entregar en manos de Dios. Vuelvo
vuelvo a reiterar una vez más, hay batallas que tú vas a tener que pelear. Pero hay otras que Dios te dice, estate quieto y ved mi gloria. Yo voy a pelear por ti. Cuando se trata muchas veces de la envidia, de la maldad, de la descalificación, cuando tú sientes que tu reputación está en juego porque alguien te critica, alguien te descalifica, alguien pone en tela de juicio tu capacidad, tu honestidad, esas son las clases de batalla que tú no tienes que librar. No tienes que contestar en Facebook, no tienes que hacer declaraciones, no tienes que salir a buscar a ver quién lo dijo para agarrarlo del cuello, para llevarlo a los tribunales. No. Esa es la clase de batalla. Yo te lo digo por experiencia, porque me costó horrores aprenderlo hasta que finalmente el Espíritu Santo me lo enseñó, ¿verdad? Uno a veces arde cuando escucha una crítica, o cuando alguien escribe algo impropio en Facebook, o cuando gente que nunca agarró una Biblia opina del diezmo de la iglesia, de esto, de aquello, del otro. Claro que nos arde la sangre, pero yo aprendí que esas causas no son mías, que esas causas son de Dios, que Dios está más interesado que yo en defender su iglesia, en defender mi honestidad, en defender a sus siervos, en defender a sus profetas, en defender a cada uno de los que estamos aquí, porque tú y yo somos la niña de sus ojos. Y quien te toca a ti, quien se levanta contra ti, está tocando a la niña de sus ojos. Así que la próxima vez que en el trabajo te hagan la vida imposible, que te resbale. Piel de rinoceronte, pluma de pato, que te entre por un oído y te salga por el otro. Por dentro usted simplemente diga esto: no sabes con quién te metiste. Porque no te metiste con Carlos, con José, con María. Te metiste con Dios. Te metiste con el Dios que me respalda, con el Dios que me bendice, con el Dios que es mi protector. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Hay una palabra que Dios le dio a Abraham, que es el padre de la fe. Y la Biblia dice que usted y yo somos herederos de Abraham por la fe también. Dios dijo así: bendeciré a los que te bendijeren, pero a los que te maldijeren, maldeciré yo. Esa palabra no ha sido solo para Abraham, sino que también es para cada uno de los que esta noche estamos en este lugar, de aquellos que por la fe le creemos a Dios. Si alguien te maldice, no saben el lío que se está metiendo. Si alguien te quiere perjudicar, ay, decí conmigo, ay, no sabe con quién se está metiendo. Porque Dios pelea por ti, porque Dios pelea por mí, porque Dios es el defensor de las causas justas, porque Dios todo lo ve, porque Dios conoce tu corazón, porque Dios dice: ningún arma forjada contra ti prosperará, y yo condenaré toda lengua mentirosa que se haya levantado en tu contra, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. Así que deja todo en las manos de Dios. A ver, alguien tiene que decir conmigo: a partir de hoy voy a dejar todo en las manos de Dios. Voy a dejar que Él actúe, que Dios actúe, que Dios trabaje, que Dios pelee por mí, que Dios sea mi defensor, que Dios decida vindicar su nombre, que Dios decida pelear por mi causa. Yo no voy a reaccionar, ni voy a contestar, ni voy a entrar en el juego pantanoso de mis enemigos. Voy a dejar que Dios pelee por mí. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Aarón decidió no contestar, no responder, y que Dios actuara por él, Dios dijo: vamos a hacer lo siguiente, señores. Aquellos que critican, aquellos que juzgan, aquellos que cuestionan lo que yo puse sobre Aarón, cada uno de ellos tome una vara de almendro, y colóquenla sobre el altar. Y aquella vara que reverdezca a su tiempo será entonces la señal de la aprobación divina. Sobre esa vara es porque ahí está mi gloria, y sobre el dueño de esa vara significa que yo he puesto mi unción. Todos aquellos que se habían levantado contra Aarón, príncipes de las demás tribus, todos ellos cortaron una rama
y la colocaron en el altar. Dice la palabra de Dios que al día siguiente, cuando Moisés entró al tabernáculo de reunión, las 12 varas estaban allí puestas delante del altar, pero una había reverdecido. Y no solo que había reverdecido, sino que había echado renuevos, hojas, y había arrojado flores, y hasta había dado en una noche fruto, había tenido un almendro. Esa vara era la vara de Aarón. Dios estaba respaldando a aquel que había confiado en él. Dios estaba respaldando a Aarón, por cuanto Aarón puso su confianza en Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a esto? Así que lo primero, voy a confiar en Dios, voy a entregarle mi problema a Dios, voy a dejar que Dios actúe, yo no voy a reaccionar, quien va a pelear por mí es Dios. Lo segundo que yo tengo que hacer es permanecer en el altar. Diga conmigo, permanecer en el altar. ¿Qué significa el altar, pastor? El altar significa obediencia, significa fe, significa entrega, significa oración, significa adoración, significa la entrega total de mi voluntad a Dios. Todo eso representa el altar. Por eso siempre decimos que el altar es un lugar consagrado, es un lugar santo. Aquí no se juega. Quien sube al altar tiene que tener en cuenta el significado del altar. El altar es el lugar donde yo muero. Es el lugar de mi renuncia, de mi entrega total. Es el lugar de la adoración total y completa a Dios. Es el lugar donde yo decido obedecer, entregar todo por el todo. Amén. Y eso es lo que yo tengo que hacer en los momentos de crisis, de adversidad. Cuando los enemigos se juntan para devorar mis carnes, yo lo que tengo que hacer es vivir en el altar, dormir en el altar, pasar la noche en el altar, acercarme mucho más al altar, es decir, vivir todo lo que acabo de decir, que no se apague el fuego, que no se apague la fe, que no se termine la oración, que no cese la adoración, seguir obedeciendo a Dios a pesar de lo que siento, a pesar de lo que me pasa, a pesar de lo que me hagan, yo voy a estar firme en el altar. Que la prueba, quiero que me escuches bien, que la prueba, que el dolor, que la adversidad, que la persecución, que la envidia por la que estás pasando no te aleje del altar. Porque si hay algo que quiere Satanás a través de la adversidad, la dificultad, los enemigos, la prueba, es que tú vayas paulatinamente alejándote del altar, separándote del altar. Y no, pastor, es que estoy muy cargado. Es que estoy muy luchado, es que estoy perdiendo las ganas, es que me están pasando tantas cosas feas, es que hay tanta gente que se levantó contra mí, es que muchas veces, pastor, aún dentro de la iglesia tengo problemas. Fulano que me mira así, mengana que me mira así, la otra que me dijo esto, el otro que me dijo aquello, ¿sí o no? Y a veces todas esas cosas se conjugan para que nos vayamos alejando del altar, nos vayamos separando de la presencia de Dios. Y ese es el peor error, alejarse de Dios, separarse del altar, dejar de adorar, dejar de obedecer, dejar de entregarse, alejarse del fuego. Es lo peor que te puede ocurrir. Si estás en lucha, si estás en prueba, si te hacen la vida imposible en tu casa, en el trabajo, en la calle, en el vecindario, si alguien se quiere quedar con tu esfuerzo, no te alejes del altar. Permanece cerquita del fuego y de la presencia de Dios, porque Dios se va a levantar por ti. Dios va a pelear por ti. ¿Tú lo crees? ¿De verdad que lo crees? Y lo tercero y último que tenemos que hacer, cuando el diablo se levanta, cuando la enfermedad, la lucha, el problema, los enemigos se levantan, es esperar en Dios. Diga conmigo, esperar en Dios. ¿Cuánto nos cuesta esperar, verdad? Y a veces es la espera la que nos juega en contra, la que nos traiciona, la que saca lo peor de nosotros. Es que no queremos esperar. Es que ya pasó un día, pasó dos, y si Dios no responde, y bueno, yo voy a hacer las cosas a mi manera.
Yo voy a correr para acá, yo voy a correr para allá, yo voy a tomar esta decisión, yo voy a invertir de esta manera. Si Dios no me contesta, si Dios no me vindica, si Dios no lucha por mí, entonces a mí no me queda otra que, y bueno, salir a enfrentar a mis enemigos a mi manera. Y muchas veces el no esperar en Dios, esa ansiedad de querer la respuesta para ayer, nos termina jugando en contra. Cuando Aarón puso su vara, Dios no le dijo en cuántas horas le iba a contestar. Dios no le dijo, bueno, como en los trámites, vio que uno a veces hace un trámite y dice, espere 24 horas que ya se van a comunicar con usted. O cuando usted va a consulta a un político que le dice, ya te voy a llamar. Y ese tiempo puede ser un día, una semana, un mes, un año, 10 años. Pero por ahí te dicen, ya te voy a llamar. En este caso, Dios no le dijo a Aarón, mirá, ¿sabes qué? Mañana a la mañana ya va a estar la respuesta express. Quédate tranquilo, vos dormí tranquilo que mañana ya tu vara va a estar ahí calificada. No le dijo. Aarón puso su confianza en Dios, pero tuvo que esperar. Alguien tiene que prestar atención a esto que acabo de decir. Vos tenés que aprender a poner tu confianza en Dios y a esperar en Él. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, no de lo que tengo ya. La fe no es la certeza de lo que viene ya, es la certeza de lo que se espera. Sin espera no hay fe. Si yo no aprendo a esperar, no hay fe. Hay cosas, hay como muchas veces yo he enseñado, hay milagros que van a ser inmediatos y hay otros que van a ser por proceso. Y cuando Dios hace un milagro por proceso, lleva un tiempo. Y aunque tú no veas nada, Dios está trabajando. Aunque tú no sientas nada, Dios está trabajando. Aarón dejó la vara en el altar, se fue a su casa, se fue a dormir. Él no vio absolutamente nada, él no sabía nada, pero durante toda esa noche el Espíritu Santo estuvo trabajando en favor de Aarón. Porque aquella rama que estaba seca, aquella rama que estaba cortada, aquella rama que ya no tenía vida, de repente, aleluya, reverdeció, echó renuevo, floreció y hasta frutos dio. Aunque tú no lo veas, Dios está trabajando en tu favor. Aunque tú no lo sientas, Dios está trabajando en tu favor. Aunque te parezca que pasan los días, las semanas y los años y que tu bendición no llega, yo profetizo en el nombre de Jesús que te vas a levantar un día de esto y vas a ver el respaldo de Dios, vas a ver la respuesta de Dios, vas a ver cómo Dios va a poner en tu camino esa respuesta que por años estuviste esperando. Viene, viene, viene. Viene en camino esa bendición. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Y no solo que Dios se va a levantar por ti, que Dios va a luchar por ti, que Dios te va a poner en alto, que Dios te va a promover, que Dios va a avergonzar a tus enemigos, sino que Dios va a hacer mucho más de lo que tú estabas esperando. Porque yo creo que aquellos enemigos de Aarón se habrán quedado con la boca abierta al ver cómo la vara de Aarón no solo que reverdeció, sino que echó renuevos y flores y hasta dio fruto. Muchos de ellos habrán dicho, ya con una hojita verde para nosotros era suficiente, pero Dios mostró mucho más. Y yo tengo una palabra para más de uno en esta noche. Dios te va a dar mucho más de lo que le has pedido. Dios va a traer una respuesta tan grande que va a dejar sin palabra a tus enemigos. Y aún te va a asombrar a ti lo que Dios va a hacer de aquí a poco. Porque vienen días de respuesta, de fructificación, de multiplicación, dice el Señor. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que te pongas de pie si estás creyendo en esta palabra. Los que creen se van a poner de pie. Los que no creen se pueden quedar sentados. Yo estoy creyéndole a Dios. Hubo una clave en aquella mañana en que Moisés entró. Y fue que la vara de Aarón
era fértil. Todas las demás varas estaban muertas, pero la vara de Aarón permaneció fértil. Y esa es la señal, me dice el Señor, que Dios va a poner sobre tu vida. Dios va a traer en estos días una unción de fertilidad. No te asustes, no significa que vas a quedar embarazada. No voy a soltar esa palabra. Cuando digo fertilidad significa que va a correr vida por tu espíritu, que va a haber respaldo de Dios, que todo lo que tú vas a hacer te va a salir bien, que tus enemigos no van a poder entender cómo puede ser que este hombre o esta mujer que aparentemente no tiene nada, no es muy diferente a los demás, no tiene grandes cualidades, no tiene grandes dones, pero todo le sale bien. Y Dios le bendice. Y otros no venden y ella vende. Y otros están depresivos y ella está feliz. Y a otros todo se le traba, pero las cosas le ayudan para bien, vas para adelante. Porque esa es la señal de los Aarones. Esa es la señal de la gente que Dios elige. Vida, fertilidad, multiplicación, avance. Y no tiene que ver con tus méritos, porque ¿qué mérito hizo Aarón? Simplemente confiar, esperar, creer, dejar que Dios luche por él. No tiene que ver con tus méritos. Días atrás, cuando yo testificaba grandes bendiciones que Dios aparejó antes, durante y después de la cumbre, yo decía, no fue por mérito. No hay mérito, no hicimos un mérito. Porque si usted dice, hicimos este cambio o el otro, o nos volcamos a determinado esfuerzo, no. Simplemente Dios decidió honrar. Cuando tú permaneces en la fe, cuando tú decides confiar en Dios, poner tu causa en Dios, no moverte del altar, de tu lugar de responsabilidad, de tu lugar de compromiso. Cuando tú no te mueves del lugar donde Dios te puso, aunque muchas veces tengas que tragar saliva, te dé bronca, tengas que hacer la vista gorda, mirar para otro lado, tener piel de rinoceronte, pero tú permaneces ahí, a pesar de todo lo que te hacen. Dios decide honrarte, porque la Biblia dice, y es una ley espiritual, yo honro a los que me honran. Yo honro a aquellos que me obedecen, a aquellos que me honran. Dios decidió honrar a Aarón. Él no hizo mérito, él no hizo esfuerzo. Él no es que fue a regar la plantita y a la noche estuvo orando. Ay, Señor, que mi vara, por favor, voy a hacer vigilia para que mi vara florezca. No. Suficiente con lo que había en el corazón de Aarón. Suficiente con la trayectoria. Suficiente con la decisión de Aarón de decir, Señor, esta no es mi batalla. Yo pongo esta causa en tus manos. Yo decido confiar. No me voy a alejar del altar. Ni voy a abandonar mis credenciales. Ni voy a volver atrás. Ni voy a renunciar a nada. Yo voy a seguir adelante. Dios vio esa disposición del corazón y decidió honrar a Aarón. Yo no sé por dónde está viniendo el ataque contra tu vida. Si el diablo te quiere enfermar, te quiere poner deuda, miseria, escasez. Si el enemigo levantó espíritus inmundos en tu casa para que no duermas. Si el enemigo levantó gente para que te critique. Si el enemigo levantó gente en tu trabajo para que te hagan la vida imposible. Si quizás la cosa se puso difícil en la familia, en el vecindario, con determinada gente. Yo no sé por dónde vino el ataque, pero yo te digo de parte de Dios, aleluya, Dios te va a honrar. Dios va a pelear por ti. Dios va a abogar por tu causa. En una noche Dios, aleluya, va a cambiar tu circunstancia, tu panorama. Y cuando te levantes uno de estos días, verás como Dios ya te promovió y decidió tocar a alguien, tocar un corazón, abrirte una puerta. Quizás hasta el día de hoy hay gente aquí que tuvo puertas cerradas. Pero vienen días de honra, dice el Señor. Días de promoción.
Días donde Dios va a poner una gracia especial en tu vara. Tu vara va a ser la elegida. Tu trámite va a ser el elegido. Tu ficha va a ser la elegida. Tu nombre y tu apellido va a pasar al frente. Aleluya, Dios va a poner en ti una gracia especial. Aleluya, yo en tu lugar estaría levantando mi mano derecha. Estaría diciendo: yo recibo esta palabra, Señor. Me la adueño, la hago mía. Alguien tiene que emocionarse. Alguien tiene que vibrar en el Espíritu en esta noche. Alguien tiene que decir: Señor, aleluya, hago mía la unción de Aarón. Yo creo que viene tiempo de respaldo. Viene tiempo de honra. Viene tiempo de visitación. Viene el tiempo donde Dios pelea por mí. Yo ya no voy a pelear. Ahora Dios pelea por mí. Dios te va a hacer justicia. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Yo estoy viendo por la fe lo que Dios está a punto de hacer en muchos de ustedes. Vas a quedarte con la boca abierta. Dios va a traer un cambio poderoso de la noche a la mañana. Dios va a abrir una puerta de la noche a la mañana. Aleluya. Dios va a traer remuneración de la noche a la mañana. Dios va a cambiar una circunstancia que te tenía desvelado, desvelada de la noche a la mañana. Me dice el Señor: alguien que celebre esta palabra, alguien que la haga suya, alguien que le pueda aplaudir al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Vas a florecer. Vas a florecer, dice el Señor. Vas a llevar mucho fruto. Aleluya. ¿Alguien lo está creyendo? Mantenga su mano alzada. Así, su mano derecha al cielo. Padre, yo consagro